En esta clase abordaremos a la célula. Hablaremos de sus organelos y destacaremos sus funciones. Para comenzar, tenemos aquí la célula dibujada esquemáticamente, como siempre, como un huevo frito, en la que tenemos por acá la membrana plasmática, el núcleo, que sería la yema del huevo, el retículo endoplásmico liso y rugoso, el aparato de Golgi, la mitocondria, el lisosoma, el centriolo y un detalle, vesículas endocíticas o exocíticas. Vamos a repasar cada uno de estos organelos con el fin de entender la célula capaz que como una máquina que tiene distintas funciones según los sectores en los que estamos. Comenzaremos con la membrana. La membrana plasmática, por más que no lo parezca, puede definirse como un organelo. Esta es importantísima para que la célula pueda cumplir su función como es debido, debido a que, como lo vemos acá, separa lo que está fuera de la célula de lo que está dentro. Y eso es fundamental para que la célula cumpla su función específica. Podríamos decir que, si esto es el medio extracelular, todas estas moléculas que están afuera pueden ser nutrientes, como glucosa o proteínas, que se almacenan del lado de afuera y pueden entrar. Y adentro de la célula podemos convertir esos nutrientes en energía y que ésta se quede del lado adentro de la célula. Esto es mucho más complejo de lo que lo explicamos hoy, pero para que se entienda, podemos entonces almacenar adentro de la célula energía o moléculas que son importantes para el funcionamiento de la célula, que son totalmente distintas de las que están afuera. ¿Cómo se logra este aislamiento de lo que está afuera a lo que está dentro? Bueno, se logra mediante una bicapa de lípidos que, como es la grasa o como es el aceite, no se mezcla con el agua que está fuera y adentro y permite una capa de aislamiento. ¿Bien? ¿Cómo está compuesta esa capa? Está compuesta por distintos lípidos, destacamos el fosfolípido. El fosfolípido es esta estructura que está acá, que cuenta con una cabeza que es polar, es decir, que se orienta hacia el agua. Esto lo vamos a ver con más profundidad cuando veamos las moléculas y la bioquímica, pero la cabeza polar se va a orientar hacia el exterior, de los dos lados, ¿verdad? De adentro y de afuera. Y al medio se va a formar la verdadera capa impermeable, que es la capa de los lípidos en sí. El fosfolípido entonces está compuesto por su cabeza polar y sus dos colas lipídicas que generan esa interfaz con la capa contralateral que permiten que se aísle lo que está afuera y lo que está dentro. También en la membrana encontramos otras moléculas como el colesterol, que también son moléculas lipídicas, o glucolípidos, que son moléculas de los fosfolípidos que se unen a un glúcido como el azúcar o cualquier otro. Entonces podemos decir que esta membrana impide el pasaje de moléculas que son hidrosolubles, que están disueltas en el agua, de un lado hacia el otro. Pero tenemos otras moléculas, como por ejemplo las proteínas, aquí, que permiten el pasaje selectivo de estas moléculas. Entonces podemos decir que la membrana tiene una permeabilidad selectiva, ¿no? Que permite pasar algunas moléculas y otras no. Me sirve que pasen nutrientes y no me sirve que pasen eh, tóxicos o cosas que no me sirven a la célula. ¿Bien? Entonces, por las proteínas estas van a pasar las moléculas que nos sirven. Tenemos proteínas que son transmembrana, que atraviesan toda la membrana, que pueden tener estas funciones de canal o transportador. Y tenemos moléculas proteicas que se van a acoplar del lado interno o externo de la membrana, como vemos acá, externo e interno, que cumplen otras funciones. Por ejemplo, las proteínas también cumplen funciones receptoras, pueden recibir señales de otras células, enzimáticas, pueden convertir moléculas en otras,
también de marcadores de identidad celular. Por ejemplo, capaz que esta proteína que está al lado de afuera le avisa a las células del sistema inmune que no la ataquen porque es del cuerpo humano. Bien, entonces cumple también esa función. Y bueno, también pueden cumplir funciones estructurales. Por ejemplo, acá podríamos tener una proteína que se una a otra proteína de otra célula, formando una continuidad entre ambas células, por ejemplo, formando la pared de un órgano. ¿Bien? Entonces, estas son funciones de las proteínas de la membrana que hay que saber por arriba, debido a que no lo van a preguntar, pero sí son nociones que tenemos que conocer. Y yo se las explico de esta forma para que, bueno, las tengan. Más adelante vamos a profundizar en todo esto. También podemos decir que la membrana es asimétrica, debido a que algunos componentes, como los glucolípidos, se encuentran más bien del lado de afuera. Tenemos distinta composición de la membrana externa, de la membrana interna. Van a haber proteínas específicas del lado de afuera y otras del lado de adentro. Por lo tanto, decimos que es una membrana asimétrica. Otra propiedad de la membrana plasmática es que es una membrana fluida. Es decir, que hay movimiento entre los fosfolípidos. Este, por ejemplo, puede intercambiar con este y así. También puede hacerse un intercambio de lo que está al lado de adentro al lado de afuera, pudiendo, por ejemplo, algo se une acá y se intercambian y ya pasa a estar del lado de afuera, ¿sí? Entonces, esta función es fundamental para que la célula cumpla sus funciones. El colesterol vuelve la membrana un poco más rígida, ¿no? Acá tenemos el colesterol. El colesterol volvería la membrana un poco más rígida, por lo cual la membrana perdería un poco de sus funciones. Sobre todo en nosotros, en los animales de sangre caliente, el colesterol puede llegar a ser dañino por ese motivo. Otra forma en la que se demuestra la fluidez de la membrana sería, por ejemplo, en la inseminación de un óvulo. Para la inseminación de un óvulo se introduce una aguja desde el lado extracelular hacia el intracelular que va a depositar el espermatozoide adentro del óvulo, y esta aguja va a atravesar la membrana y los fosfolípidos que van a estar acá en realidad se van a correr un poco, se van a mover de un lado para otro, dejando pasar la aguja, y cuando se retira la aguja, el óvulo no revienta, sino que lo que pasa es que al retirar la aguja, los fosfolípidos vuelven a su estado original, sin reventar, sin generar una solución de continuidad. Tenemos entonces que la membrana tiene permeabilidad selectiva, que es asimétrica, es fluida, y como otra característica, que ya lo nombramos, podemos decir que es anfipática. Anfipática quiere decir que la membrana está formada por componentes que tienen un, una parte que viene a ser afín al agua, o sea que se va a orientar desde el lado de afuera, y tiene otro componente que es lipídico. Eso ya lo dijimos, pero cabe destacar que se le dice que tiene esa propiedad anfipática. Y destacamos entonces que la membrana plasmática es fundamental para lograr una diferencia entre lo que es el medio extracelular y el medio intracelular. Podemos decir entonces que la membrana sería como, hablando de la fábrica, la puerta de entrada, donde se permite o no se permite el paso de diferentes compuestos que podrían ser la materia prima. Siguiendo con la siguiente parte de la clase, ahora nos vamos a centrar en el núcleo, el retículo endoplásmico rugoso, liso y el aparato de Golgi. Para entender la función de estos órganos, primero tenemos que entender esto, que es el dogma central de la biología celular. Dice lo siguiente: a partir del ADN podemos generar más ADN replicando, podemos realizar una transcripción a ARN, y es este ARN el que, mediante un ribosoma, se traduce y forma la proteína. Haciendo la analogía
que habíamos hecho con la máquina, podemos decir que el ADN es como el manual de instrucciones que se puede generar nuevamente mediante la replicación o puede mandarse por medio de un intermediario hacia el ribosoma para que éste genere la proteína mediante las instrucciones que da el ADN. Bien, es decir, el ADN que lo encontramos en el núcleo se puede replicar generando más ADN o puede transcribirse generando un ARN mensajero que puede salir del núcleo por los poros nucleares y entrar al sistema endomembranoso. Es en el sistema endomembranoso donde se encuentran los ribosomas, que son capaces de leer las instrucciones del ADN para generar así el producto de esta fábrica, que son las proteínas. El sistema endomembranoso está compuesto por membranas endoplasmáticas, que son como las membranas plasmáticas que ya vimos, pero que se ubican dentro del citoplasma de la célula y de esta forma aíslan unos organelos de otros. Entonces, para resumir, pasamos del ADN, que tiene un lenguaje que el ribosoma no puede leer para formar la proteína. Entonces este ADN se transforma en ARN y es el ribosoma el que lo lee para formar así la proteína. Y esta es la forma en la que el núcleo y la célula, como una máquina, generan estas proteínas que son esenciales para las funciones celulares. Entonces, de ADN pasa a ARN, ese ARN sale del núcleo y mediante un ribosoma se transforma en proteínas. Esas proteínas, que nosotros acá las marcamos con amarillo, van a salir mediante vesículas del retículo endoplásmico rugoso hacia el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es como el centro de distribución de la fábrica. En primer lugar, vemos que las proteínas llegan hacia él y este la va a marcar con un color. Las puedo marcar con color rojo, les puedo marcar con color verde o color violeta. Y cada una de esas marcas va a llevar a que la proteína vaya a un lugar distinto. Por ejemplo, el color rojo lo envía hacia la membrana plasmática, hacia formar parte de lo que vimos hoy. También lo puede mandar hacia el lisosoma, donde cumpliría funciones enzimáticas para degradar moléculas, como veremos a continuación. O si no, se puede secretar hacia el exterior. Hay células, como el hígado, que se especializan en generar proteínas para secretar hacia el exterior, como hacia la sangre, en el caso del hígado. Entonces, vamos a ver que es importantísimo para la célula del hígado tener una gran cantidad de retículo o, de otro modo, tenerlo muy especializado. Podemos ver acá en la célula cómo se irían estas vesículas, pasarían por el aparato de Golgi y se irían por la membrana plasmática hacia el exterior. También existen ribosomas que están fuera del retículo que pueden llevar las proteínas hacia otros organelos, por ejemplo, hacia la mitocondria. Pero esto lo podemos ver más adelante en otros cursos. En este momento, lo que tenemos que aprender es las funciones básicas de cada organelo. Por otra parte, tenemos el retículo endoplasmático liso, que se encarga de la síntesis y procesamiento de los lípidos, así como el almacenamiento de calcio en algunas otras células. Esa es la función principal que tiene, lo van a entender más con el paso de los años. Pero bueno, esa es la función que por ahora les puedo decir. Cabe destacar que si hay alguna falla en el plegado o la formación de estas proteínas, también se genera una marca especial que lo lleva hacia otro órgano, hacia el proteosoma. Que bueno, es un conjunto de enzimas que en realidad no están envueltos por membrana, es decir, que es un organelo no membranoso, que se va a encargar esas proteínas, esas enzimas que se encuentran en el citoplasma, por ahí, cuando le llega una proteína mal plegada, imagínense esta proteína amarilla, lo que hace es
degradarla. La, la degrada y bueno, evita que esa proteína cumpla una función errónea en el cuerpo. Entonces tenemos también el proteosoma como otro organelo, pero en este caso no membranoso. Es decir, no tiene una membrana endoplasmática. Entonces, el núcleo tiene las instrucciones que se envían hacia los ribosomas. Estos generan las proteínas y es el aparato de Golgi la cadena de distribución que distribuye hacia los distintos organelos y membrana el contenido o la producción de esta fábrica. Y en el caso de que se pliegue mal una proteína, es este el que se encarga de enviarlo al proteosoma donde se descarta. Continuando entonces con la clase, vamos a seguir con esta parte de acá. Vamos a hacer el zoom ahí en la mitocondria. La mitocondria es la central energética de nuestra fábrica. En este zoom podemos ver que tiene una doble membrana endoplasmática. Recordemos que las membranas endoplasmáticas son las que están por adentro de la membrana plasmática y son las que constituyen los organelos membranosos. En este caso, la mitocondria tiene una doble membrana, por lo que va a generar distintas concentraciones de moléculas adentro y afuera de sus dos membranas. Por ejemplo, acá va a haber determinada concentración de algo y acá va a haber otra distinta. ¿Qué va a hacer la mitocondria? Bueno, va a ingresar nutrientes, tanto glúcidos como grasas o lípidos, que mediante distintos mecanismos se van a ingresar a esta mitocondria y es la mitocondria la que va a generar por medio de diversos mecanismos que más adelante en el año lo van a ver, en BCM más bien, van a generar un intercambio entre las dos membranas, dando como resultado la generación de ATP. El ATP es una molécula que nos sirve como intercambio de energía. Esa molécula, por ejemplo, va a ser la encargada de generar la contracción muscular. Nosotros no es que agarremos el azúcar y contraigamos el músculo mediante azúcar, sino que el azúcar es transformado por varios mecanismos a ATP adentro de la mitocondria y es esa molécula la que va a generar la contracción muscular. Por eso la mitocondria es de suma importancia para la generación de energía de la célula. Esa misma energía es la que se utiliza también para generar las proteínas, que son fundamentales también para las funciones celulares. La energía se crea principalmente mediante el oxígeno y es fundamental para esto. Por lo tanto, decimos que la mitocondria es la encargada de generar la respiración celular. Como ya les digo, esto lo vamos a terminar de entender durante el año, pero por ahora esto es lo que tienen que saber. Siguiendo entonces con esta parte de acá, que es el centríolo, vamos a hacerle zoom y vamos a ver esto. Los centríolos son organelos no membranosos que van a generar lo que es el citoesqueleto. El citoesqueleto son proteínas que se organizan, estructurales, que van a generar, más bien estructurales, pero también enzimáticas, que lo que van a hacer es generar el esqueleto de la célula, es decir, van a generar el soporte que le da la forma a la célula. Hay células en el cuerpo que son rectangulares, hay células que son más redondas. Nosotros generalmente conocemos la del huevo frito, pero muchas de las células del cuerpo son así, cuadradas o cilíndricas, y es el citoesqueleto lo que le da la forma característica. Si no tuviera citoesqueleto, la forma no la tendría como tal. Aparte, este citoesqueleto cumple funciones de transporte, como decíamos hoy, que del núcleo iba para el Golgi, del Golgi se iba para afuera, por ejemplo, o desde afuera entraba e iba para el lisosoma y generaba esa vesícula endocítica, ahora lo vamos a ver bien, pero todo ese transporte de vesículas, o sea, de burbujitas de bicapa lipídica endoplasmática, es
movilizado por adentro de la célula por medio de estos filamentos que generan el citoesqueleto. Por lo tanto, el centríolo es fundamental para cumplir esta función. Además, cumple un rol fundamental en la división celular, que veremos más adelante en el curso. Pero bueno, este, por ahora, en esta clase que vamos a ver las nociones básicas, esto es lo que tienen que saber. Entonces, relacionándolo con nuestra fábrica, el citoesqueleto podría llegar a ser los rieles que llevan de un lado a otro las materias que se generan o las materias primas. Por último, vamos a hacer zoom en esta porción de acá en la que vemos el lisosoma y una vesícula ingresando, que puede ser, por ejemplo, una vesícula enviada por otra célula con proteínas adentro, puede ser una bacteria, puede ser una inmensidad de cosas distintas. Pero en general, esa vesícula va a ingresar y se puede llegar a juntar con un lisosoma para que se digiera su contenido, generando, por ejemplo, a partir de una proteína, aminoácidos, o esa vesícula puede tomar otro camino hacia la célula para cumplir funciones, ¿verdad? Entonces, vemos acá la función particular del lisosoma, que es que tiene un ambiente muy ácido, con un pH muy bajo, que genera la digestión de contenidos tanto proteicos como glucídicos, como lipídicos y también como ácidos nucleicos que, bueno, algunos de ustedes sabrán lo que es y otros no, no se preocupen, lo vemos en clases siguientes. Pero son diversas moléculas que ingresan, por ejemplo, a partir de bacterias o otras células, que ingresan y se transforma esa vesícula. Se va a juntar con un lisosoma generando la digestión de todo el contenido. Y bueno, el resultado de esa digestión se va a utilizar o no como nutrientes para esta célula. Por último, cabe destacar el peroxisoma, que muchas veces en esquemas clásicos ni siquiera está, pero bueno, para que ustedes tengan todo el material, podemos decir que el peroxisoma, como dice su nombre, oxida, tiene enzimas oxidativas que oxidan lípidos o sustancias tóxicas, como el alcohol, por ejemplo, generando sustancias no tóxicas o digeridas. Tanto en los lípidos se genera la digestión de esos lípidos y en las sustancias tóxicas se utilizan esas enzimas para desintoxicar. O sea que el peroxisoma es fundamental para que la célula continúe con sus funciones vitales también. Bueno, los invito entonces a pensar a la célula como una máquina en la que tenemos al núcleo, donde se encuentra el manual de instrucciones, que sería el ADN, los ribosomas, que serían donde se ensamblan las proteínas, o sea que parte de la cadena de ensamblaje, el aparato de Golgi, que sería el centro de distribución, y la mitocondria, que sería la central eléctrica o energética de la fábrica.